Hermanos amados, hermanos santos, seguimos adelante en esta serie acerca del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas acerca del reino de Dios. Estamos ya en la segunda parte de esta serie, estamos viendo los misterios del reino según las parábolas de Mateo 13. Hemos llegado a la parábola de la semilla de mostaza y vemos que la mostaza se hizo un gran árbol, es decir, la hortaliza de mostaza creció hasta convertirse en un gran árbol. Su forma, naturaleza y apariencia fueron alteradas, lo cual quebrantó la ley propia de su vida y generó un crecimiento desproporcionado. Y esta es una figura de todo este cristianismo religioso que tenemos alrededor de nosotros. El cristianismo se ha convertido en un gran árbol, ha llegado a ser religión oficial de países, ha llegado a ser algo tremendamente grande, que si hay presidentes o candidatos que quieren ser presidentes en un país, pues buscan ir a las congregaciones porque saben que debajo de ese árbol allí o ese árbol enreda muchas cosas y que puede hacerle de ayuda. Según su naturaleza, una hierba de mostaza es algo pequeño y comestible, pero esta hierba creció desproporcionadamente y se convirtió en un gran árbol con muchas aves malignas alojadas en sus ramas. Como tal, dejó de ser comestible. Anteriormente, en ese mismo capítulo de Mateo 13, el Señor Jesús nos dio la interpretación en cuanto a las aves del campo, al decirnos que ellas representaban al diablo y sus ángeles. Hoy en día, muchos espíritus malignos se hayan alojado en ese gran árbol que llamamos cristianismo. Las ramas se han convertido en alojamiento para demonios. Y esto, hermano, no es una doctrina, no es que estemos criticando, queriendo hablar más de algo. No, es indispensable que tengamos la aplicación práctica de esto. La hierba de mostaza se convirtió en un gran árbol al quebrantar la ley de vida y crecer desproporcionadamente. ¿Qué significa esto? Muchos cristianos, amados, muchos creyentes ambicionan ser grandes. Es más, se predica sobre esto. El deseo de ser grande es muy peligroso porque puede hacer que quebrantemos la ley de vida. Vamos a dar paso para acelerar buscar esto. Esperemos siempre el crecimiento apropiado. Aun cuando nos parezca lento, esperemos lo normal, que es lo que Dios da, lo que Él dijo, el crecimiento lo da Él. Cuidado con el querer realizar una obra grandiosa. Esto se oye demasiado, hermano. Iremos por otras herramientas, tomaremos herramientas de otra fuente que no es la impartición divina. Usted y yo podemos estar de acuerdo que esto es lo que hemos visto pasar. Nos valdremos de propaganda, de equipos equipos de crecimiento, nos valdremos de técnicas igual que cualquier otra empresa, de avisos, de organización, como cualquier otra empresa de la tierra. Oh, amados, que el Señor tenga bien traernos a nosotros el preferir permanecer escondidos como esa pequeña hierba de mostaza y no querer convertirnos en un gran árbol. Según nuestro concepto humano natural, es bueno ser como el hongo, como la verdolaga que crece de un día para el otro. Pero al hablar de crecimiento y del deseo de muchos de ser un gran árbol, nosotros queremos alertar sobre lo peligroso y el cuidado que debemos tener sobre esto. Pues puede llevarnos a ir contra la ley natural de vida, a introducir fuentes distintas a esa propia vida. Un hongo, si bien crece de un día para otro, también puede desaparecer o desaparece de un día para otro. Todo cuanto nos llegue con rapidez, se irá también con rapidez. De eso podemos estar seguros. Procuremos el crecimiento en la proporción de vida y en conformidad a la ley de vida, el crecimiento que es según su especie, el crecimiento según el diseño divino. Que no querramos, amado, el crecimiento desproporcionado y que no corresponda a su especie. Hemos visto demasiado de la especie que no es la especie de la vida introducido para querer provocar crecimiento. Tenemos que crecer en conformidad con la ley de vida y según nuestra propia especie, de acuerdo con la proporción apropiada. Mire, hermano,
Ponga este pensamiento allí. ¿Qué tal si ahora le decimos esto? La iglesia debiera negarse a usar propagandas y a usar todo ese tipo de anuncios. Seguramente usted pensará, esto es una exageración. Algunos pensarán, esto es una locura. Pero hermano, si usted se va a hacer de un nombre, tenga cuidado, es mejor hacerse de un mal nombre. Dejemos que las personas hablen mal, lo que quieran. No procuremos exhibir nuestros mejores aspectos ante la gente. Si la gente va a examinarnos, deje que descubran nuestros puntos débiles. Que deseemos permanecer como una pequeña hierba de mostaza y jamás convertirnos en un gran árbol. Y esto no es un asunto, se trata de no tener gigantes. No, aquí todos somos ministros y todos somos siervos inútiles. No es asunto de tener un gran líder. Somos pequeñas hierbas de mostaza. La mostaza o las hierbas de mostaza, las plantas de mostaza son comestibles. El mundo entero está hambriento. Lo que este mundo hambriento necesita no es un gran árbol, sino una pequeña hierba de mostaza que alimenta a las personas a fin de que el hambre que hay en los seres humanos sea saciada. No nos procuremos un gran número de personas en las congregaciones, no pongamos la mirada allí. Y si hay mucho, debemos permanecer pequeños en naturaleza. Siempre debemos observar la ley de vida y jamás crecer desproporcionadamente. La parábola siguiente, ahora después de la mostaza que se nos habla allí, es la levadura. Satanás, como ave maligna, arrebata la palabra que fue sembrada. Esto es lo que hemos venido viendo en las parábolas. Hace surgir rocas debajo del suelo. También hace que los espinos ahoguen el crecimiento de la vida divina. Siembra confusión al plantar la cizaña y causa crecimiento desproporcionado y desmesurado. Todas estas cosas representan la obra que Satanás lleva a cabo con el fin de arruinar o retardar el crecimiento apropiado de la semilla, de la vida en la labranza de Dios. Sin embargo, Dios es victorioso, pues en un poco de grano es producido y podemos tener la harina fina. No importa cuánto se esfuerce Satanás por estorbar la labranza de Dios, esta todavía produce la harina fina y útil para hacer el pan. Por supuesto, todavía será necesario que esos granos sean molidos, mezclados y cocidos. A estas alturas, Satanás nuevamente interviene a fin de dañar la harina al añadirle levadura, su levadura. Todos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la levadura representa el elemento malvado que corresponde, aunque por otro lado la levadura muchas veces representa algo no malvado, y tal vez lo miremos más adelante. Si estudiamos las veces en que la levadura es mencionada en la Escritura, veremos que representa cosas satánicas, pecaminosas, mundanas y carnales. En esta parábola tenemos la harina, tenemos la levadura y tenemos la mujer. Esta mujer en Mateo 13 representa el romanismo, también es Jezabel, la mujer que mencionaba en Apocalipsis 2. Esta es una mujer maligna, la gran ramera, que añadió levadura a la harina fina produciendo así una mixtura de lo real y lo falso, de lo bueno y lo malo, los elementos de Cristo y los elementos de Satanás. En el cristianismo religioso podemos ver tantas cosas reales como falsas, tantas cosas santas como mundanas, elementos de Cristo y elementos de Satanás, y todos ellos juntamente mezclados. El romanismo ha adoptado muchas cosas paganas y las ha mezclado con las cosas de Cristo, y el cristianismo las heredó y las abrazó. Por ejemplo, el origen de la Navidad, hermano, es pagano. En realidad, el día que se celebra la Navidad, el 25 de diciembre, corresponde al día en que se celebra el cumpleaños del Dios Sol. La Iglesia Católica Romana tomó esto como un feriado, tomó este feriado pagano y lo convirtió en el cumpleaños de Cristo. Y no queremos abundar mucho en esto, pero muchos cristianos alegan que la Navidad es una ocasión propicia para predicar el Evangelio y que mientras la humanidad entera celebra la Navidad, ellos aprovecharán esta ocasión para predicar a Cristo. Pero sabe, hermano, esto no es más que levadura y muestra de la astucia del enemigo. Otro ejemplo que parece más creyente o más cristiano, es la Semana Santa, la Pascua. Eso es levadura también. Cuando la Iglesia Católica Romana llegó por ahí a muchos países, abrazó la adoración de los ancestros
Y no solamente el romanismo, sino que también el cristianismo que hereda todo esto. Hay muchas cosas mundanas y muchas concupiscencias que han sido añadidas a las cosas de Cristo, produciendo una mistura y todo buscando ¿qué? La expansión, el crecimiento. Nuestros ojos tienen que ser abiertos para que podamos ver esta mezcla. Debemos estar en contra de las aves del campo que vienen y roban la semilla, pero también estar en contra de las piedras que están debajo de la tierra blanda. Tenemos que estar en contra de los espinos, de la cizaña, estar en contra del crecimiento desproporcionado del gran árbol y en contra de toda levadura introducida en la harina fina. Estar opuestos a todo lo que corrompa, porque este es un asunto del reino del Señor. Estas parábolas que hemos examinado de Mateo 13 son las parábolas que nos hablan del misterio del reino de Dios. Tratan sobre el misterio del reino de Dios. Y esto no significa que estos misterios no representan algo real. De hecho, estos misterios son la realidad. Ahí en forma de misterio se nos deja ver la realidad del reino. La diferencia estriba en que aquí el Señor Jesús no presentó directamente esta realidad a sus discípulos, sino que se las presentó de una manera misteriosa. Recuerde que Él mismo lo dijo, Él presentó los misterios del reino, de modo que únicamente aquellos que de corazón se interesan por los deseos del reino pudiesen entenderlo, a fin de que fueran indiferentes, a quienes fueran indiferentes con respecto a los intereses del reino, les sería muy difícil, imposible entender estas parábolas. En Mateo 13, del 11 al 15, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que Él usó las parábolas como el medio para revelarles a ellos los misterios del reino de Dios. Vamos a seguir sobre esto, amados hermanos, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.